Hola gente, bienvenidos a la tercera parte del repaso de regresión múltiple. En este video vamos a seguir graficando o dando ejemplos y explicando, dando más intuición de lo que es el sesgo por omitir variables y de la precisión de los estimadores, que son los temas centrales de cualquier teoría de la estimación, sea cual sea el estimador que apliquemos. Siempre se presenta un un trade-off entre sesgo y varianza, ¿sí? Normalmente para reducir el sesgo, normalmente lo que se produce es un aumento de la variabilidad. En diferentes contextos pasa eso. Así que vamos a adentrarnos en estos conceptos en el campo de la regresión múltiple con mínimos cuadrados ordinarios y el modelo lineal, ¿sí? Bien, entonces, básicamente teníamos esta formulita del sesgo, ¿sí? En donde ahora vamos a ilustrar justamente, en realidad teníamos acá que la esperanza del beta 1 estimado con la regresión simple, omitiendo una variable x2 del modelo, producía un componente de sesgo, ¿sí? Que normalmente no es 0, a menos que beta 2 sea 0, o la correlación entre x1 y x2 sea 0. Es decir, no desaparece al tomar esperanza, ¿sí? Como si desaparecía si no estuviese este término, ¿no? Como si desaparece este componente acá, que depende del error, como ya demostramos en el insesgamiento. Bien, entonces, si van al script del stata de repaso que estuvimos viendo, al final, voy a cargar los datos de vuelta, al final tenían el análisis múltiple de regresión, ¿sí? En donde hacíamos la regresión múltiple entre el precio de los autos, el kilometraje y la antigüedad, ¿sí? Y teníamos esto y decíamos que se notaba un claro cambio, una clara disminución de los valores absolutos de los coeficientes de kilometraje y antigüedad. Esto sucedía porque si notábamos la correlación entre ambas variables era muy alta. Entonces, al excluir cualquiera de las dos, el coeficiente de la otra variable cambia respecto a estos valores de regresión múltiple, que serían las correlaciones parciales, ¿sí? Que habíamos hablado también, que se les suele llamar de esa manera. Entonces, una tarea que les indica acá en el do-file, tarea 2, les dice obtener la diferencia entre estimaciones del efecto de antigüedad, es decir, 76,3, que es este efecto, 76,3, negativo, ¿no? En ese caso, pero acá, esto menos el 104,81, que salía de hacer la regresión simple entre precio y antigüedad, ¿sí? Al hacer la regresión simple tenemos 104,8. Entonces, esa diferencia de 76 menos 104, puesta así nos da positivo. Esa diferencia de 28,5, que serían miles de pesos, ¿sí? 28.000 pesos sería la diferencia entre un efecto de un año de antigüedad entre lo estimado en regresión múltiple y regresión simple, ¿no? Bueno, les dice que obtengan ese número, pero mediante la fórmula del sesgo de la diapositiva 15, es decir, para que vayan practicando y haciéndose ustedes conscientes, que les quede grabado de dónde surge eso, obtengan ese valor aplicando esta formulita, donde el sesgo viene dado por beta 2 multiplicado por el delta 1, ¿sí? Entonces traten de conseguir o aproximar ese sesgo usando esta formulita. Necesitan este coeficiente delta y una estimación del beta 2, así que la pueden obtener de la regresión múltiple. ¿Está? Bien, este sería el coeficiente de verdadero antigüedad y esto sería el coeficiente de kilometraje, que sería la variable que excluyen. ¿Está? En este caso esa es la variable que excluyen, que en el ejemplito ese sería kilometraje. Entonces traten de pensar el problema y aproximar, pueden obtener este valor, 28,519, ¿sí? Usando esa formulita.
haciendo las operaciones que les plantea la fórmula. Bueno, a continuación tienen una pregunta también que les dice, ¿a qué se debe que el desvío estándar de los efectos estimados en la regresión múltiple sería, para ambos regresores, hayan aumentado su valor en la regresión múltiple respecto de la simple? Es una comparativa también que podemos hacer. Acá tenemos la regresión simple de precio con antigüedad. Vemos que el error estándar del estimador, que esto mide la variabilidad, es una estimación de la variabilidad de este estimador, ¿sí? Acá nos dio 104, pero con otra muestra nos puede dar 100, con otra muestra nos puede dar 110. Esa variabilidad está medida por este error estándar. Es decir, de estos 104.000 de efecto de cada año, tiene un error estándar de 7.176 pesos, ¿sí? O sea, más o menos 7.000 y pico de pesos es lo que puede variar de muestra a muestra esta regresión, si yo tomase muchas muestras. Este es un estimador de esa variabilidad, ¿sí? Esa es la finalidad del error estándar. Bien, fíjense que es 7,176. En cambio, en la regresión múltiple, el error estándar aumenta a 7,74. Perdón, a 8,74. O sea, subió de 7,17 a 8,74, o sea, un punto y medio más o menos. O sea, 1.500, digamos, pesos se aumentó, ¿sí? Esto quiere decir que perdimos precisión, en este caso particular, al pasar de un modelo simple a un modelo múltiple. Obviamente ganamos tremendamente en evitando sesgos, ¿no? Es decir, que ven que este es un ejemplo del trade-off entre sesgo y varianza. No necesariamente siempre ocurre así. Podría haber pasado que sea más leve la pérdida, pero en este caso puede pasar. Hay veces que cuando uno compara métodos distintos, por ejemplo un bayesiano contra un método frecuentista, sí se gane mucha precisión sin perder sesgamiento, ¿sí? A eso me refiero, que puede pasar. Pero en este caso normalmente no, bajo un mismo método, cuando ganamos insesgamiento se pierde precisión, ¿sí? Entonces hay un trade-off, que acá lo vemos. Ganamos al obtener efectos bastante distintos a los de la regresión simple. Ganamos mucho el insesgamiento, pero perdemos algo de precisión. No tanto, ganamos mucho más insesgamiento que lo que se pierde de precisión, ¿sí? Y lo mismo pueden verlo con la regresión contra kilometraje, la regresión simple. Eso, fíjense ustedes. Bueno, a eso iba la pregunta, pero la pregunta es un poco más teórica. ¿A qué se debe eso? Piénsenlo. Fíjense, para eso tienen que ver los componentes de la varianza, ¿sí? La formulita de varianza que vimos en el video anterior, le tomamos raíz cuadrada y tenemos este valor de error estándar. O sea, la varianza estimada con la suma de residuos al cuadrado, estimando el sigma cuadrado, ¿se acuerdan? Que vimos acá en la regresión. Esta formulita, estimando este sigma cuadrado, tienen sus componentes. Entonces tienen que pensar qué está pasando acá, de que de una regresión a otra se pierde precisión, ¿sí? Bien, hay dos componentes que están cambiando, pero bueno, uno predomina sobre otro. Esa es una pista que les dejo. Bueno, cualquier duda de estas tareas, preguntas, pueden ponerlas en el foro que les habilité, ¿sí? en el aula virtual. Bien, a continuación tienen, por último, la inclusión de más variables en el modelo. En este caso, además de antigüedad y kilometraje, ponemos baúl y diésel, ¿sí? Que son variables binarias. Tiene o no tiene baúl, 1 o 0, y es diésel o no es diésel, 1 o 0, ¿sí? Vamos a ver cómo se interpretan los efectos de esas variables, pero rápidamente las ponemos, y si bien no aprendimos todavía a ver significatividad estadística, o sea, ya pueden ver que estas variables tienen un p-valor muy alto, los que ya saben, eso significa que sí, que no son estadísticamente significativas. Pero ¿cómo podemos ver eso con los instrumentos que vimos hasta ahora en el repaso? Bueno, comparando el R cuadrado. El R cuadrado de la regresión agregando las dos variables adicionales es de 0,561, 0,56. Mientras que la regresión múltiple
con solo kilometraje y antigüedad es de 0,559, o sea, 0,56 prácticamente. O sea, entre este R cuadrado, que es prácticamente 0,56, y este que es 0,561, prácticamente no hay diferencia, ¿sí? Entonces, la conclusión es que estas dos variables aportan mínimamente. Como ven, se cumple lo que dijimos del R cuadrado. Si por más que estas variables que incluimos no sean relevantes, siempre aumenta el R cuadrado, aunque sea muy poquito, como ahora, ¿no? Pero siempre aumenta. Pero claramente vemos que aumenta muy poco para ser dos variables las que incluimos. Igualmente, la conclusión definitiva es con los p-valores, que vamos a repasarlos después. Bien, entonces la pregunta acá que les dice es, ¿cree que la adición de baúl y diésel, de esas dos variables adicionales, agrega información al modelo estimado? Bueno, en realidad ya le respondí la pregunta, que es no porque tienen el R cuadrado, que sería lo que vimos hasta ahora, para verlo, y vemos que no aporta prácticamente nada a explicar nueva variabilidad más allá de estas 2 kilometrajes de antigüedad, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que dejar un poco el stata e ir a ilustrar estos conceptos de sesgo y variabilidad con el R. Como les dije, el R es muy bueno para hacer estas ilustraciones de la teoría porque deja de ser tan abstracta la teoría y la vamos a concretar con ejemplos, ¿no? Con simulaciones bien concretas. Bueno, en este caso, si abren ese archivito de repaso de regresión múltiple con el R, ese script, se van a encontrar con este script, que básicamente lo que, voy a agrandar esto, lo que hacemos acá, vamos a simular una regresión múltiple con dos variables x, ¿sí? Y vamos a darle como un sentido, que no sean variables tan abstractas, x, y. La idea de este ejercicio fue construir un modelo, o sea, un proceso generador de datos que genere salarios, por ejemplo, o ingresos de trabajadores, y que este ingreso laboral, digamos, de trabajadores sea una función de la educación y la experiencia. Les llamé acá a dos variables, educ y exper, de educación y experiencia. Fíjense que antes fijo una semilla, 4433, esto es arbitrario, para que nos dé lo mismo. Ustedes pueden poner otra si quieren, ya saben que les da distinto que a mí. Entonces creamos años de educación y experiencia, ¿sí? Este será educación, el regresor 1, ¿sí? Genera una muestra de tamaños 500, le dice, de una población normal con media 15 y varianza 1. ¿Está? Fíjense que educ es una variable con una constante 10 más una normal con media 5. Se dan cuenta que la media entonces de la variable educ es 15. Esta constante más la media de este componente de error que es 5. La suma de ambas es 15. Y experiencia tiene una constante de 30 menos un coeficiente de 1,2 multiplicado por educ. Quiere decir que a medida que aumenta educ, la experiencia laboral decrece en 1,2, ¿sí? Podrían ser 1,2 años, ¿no? Son años, porque educ está medido en años, según lo que suponemos acá. Y a esa función determinística le sumo un error aleatorio. Fíjense que en este caso no es una normal, es una uniforme, RUNIF. La variable uniforme, jueguen con esto si quieren, creen una variable uniforme y grafíquenla en un histograma, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer eso acá abajo directamente si hacen hist de histograma, abren paréntesis y ponen RUNIF, crear una variable, crear realizaciones de una uniforme. Por ejemplo, vamos a crear 1000 realizaciones, ponen el 1000 ahí, 1000 realizaciones de una uniforme, y luego tienen que poner los límites inferior y superior de la uniforme. Estamos repasando también estadística, ¿no? La uniforme es una variable cuya densidad de probabilidad tiene forma rectangular,
es decir, que asigne la misma densidad de probabilidad a todos los puntos de su rango. Entonces tienen que simplemente ponerle cuál es el rango de la variable. Vamos a ponerle, como dice ahí, menos 5 y 5. Si pongo menos 5 y 5, es una variable con media 0. La media de esa uniforme va a ser 0, ¿sí? Que es el promedio entre 5 y menos 5. Bueno, si hacen esto, histograma runif 1000 entre menos 5 y 5, cierran los paréntesis, enter, acá tienen graficada, ¿ven? En vez de una campana de Gauss, esta densidad es rectangular, por eso se llama uniforme, porque asigna una densidad uniforme. En la teoría, esta densidad es constante, ¿sí? Tendrías una línea recta, pero como esta es una muestra simplemente, sale con altibajos, ¿no? Irregular, porque es una muestra aleatoria. Acá sale un poquito más, acá un poquito menos y así. Bien, esto es para ilustrar lo que hace la uniforme, pero simplemente es una variable aleatoria, un componente de error que forma parte de la variable expert. Entonces, si corremos estas dos, voy a apretar de vuelta el setSeed para que nos dé lo mismo. Acuérdense si hacen un setSeed, como yo hice acá, que crean una variable, uniforme, como en este caso lo que fuese, ¿no? Ya están usando el setSeed este. Entonces, si vuelven a crear ahora una variable aleatoria como esta normal, que está acá implícita, ya les va a dar algo distinto a lo que le hubiese dado si no hacían primero este runif, ¿se entiende? Entonces, si ustedes no hacen, aunque fijen la misma semilla que yo, si no hacen después los mismos pasos que yo, no van a obtener la misma simulación. Entonces, para que a todos nos dé igual de vuelta, hagamos setSeed y estas dos, educ y expert, de un solo plumazo, y tenemos todo, anduvo bien. Y tenemos el histograma de educ, como se espera, es como una normal, ¿sí? Porque es un componente de una constante más una normal. Y el histograma de expert, que digamos que tiene un componente que es normal, que es educ, más una uniforme. Nos va a dar como una normal media distorsionada, ¿no? Más cuadrada. Ahí está. Es como una campana, pero más cuadrada. Tampoco es un cuadrado como el uniforme. O sea, es una mezcla entre una normal y una uniforme. Una mixtura, como llamaría un estadístico, ¿no? Un mix de uniforme y normal. Bueno, estos son nuestros dos regresores, nuestras dos variables X. Ahora vemos que la creamos a propósito con correlación negativa. Ven que al tener un coeficiente negativo, educ afectando expert, la correlación entre ambas es negativa y bastante alta, 0,433. ¿Sí? Bueno. Luego generamos el error del modelo de nuestra variable dependiente, que va a ser el ingreso laboral, dijimos, ¿sí? Siempre, este U podrían crearlo directamente como hicimos acá, sobre la variable, sobre la fórmula, le puedo poner una runif o un rnorm y listo. Pero es más prolijo, más claro los pasos que damos si ponemos primero el error, sobre todo cuando es el modelo final, ¿no? El modelo final le llamamos U como le llamamos al error en la regresión, entonces nos queda consistente con nuestra notación. Error aleatorio, ¿sí? Estoy generando, digamos, una muestra de tamaño 500 de una población de ese error. Ese sería el error en la población, el verdadero error de nuestras observaciones. De una normal estándar, ¿sí? Ven que es rnorm y no le pongo media ni desvío estándar, o sea que es una normal estándar. Media 0 y varianza 1. Y después, fíjense que les aclara que es independiente de x1 y x2. Esto es importante. Para que cumpla el supuesto 3 de Gauss-Markov, acuérdense que el error U tiene que ser independiente de los regresores. X1 y X2 puse acá, pero que son expert y educ y expert, ¿sí? Y fíjense que, ¿cómo hago que sean independientes en R? Muy sencillo. Genero U con un comando rnorm o runif o lo que fuese. Y ya está. Al crear un comando con una variable con realizaciones aleatorias, sin que acá escriba o juegue ningún papel expert ni educ, ya está, listo, la independencia se garantiza, ¿sí? Para perder esa independencia tendría que poner acá alguna fórmula
multiplicativa o aditiva, sobre todo para que haya correlación, de que dependa de Duc y o expert, ¿sí? Si no, es un error aleatorio e independiente de estas dos, de las dos X. O sea que acá estoy cumpliendo implícitamente el supuesto de 3, de exogeneidad, porque la media de U en particular no depende de educ y expert. Es más, también estoy cumpliendo con el supuesto de homocedasticidad, porque como ven, U tiene una varianza que es la varianza esta normal, 1, ¿sí? No depende ni de expert ni de educ su varianza. Así que también estoy cumpliendo con el supuesto de heterocedasticidad. Así que listo, tengo un error heterocedástico que ya está creado y ahora sí procedo a crear ingreso igual a 50, ordenada al origen, beta 0, 50, primer pendiente efecto marginal de educ 1 y efecto de expert 0,5, más el error. Ese es mi proceso generador de datos, ¿sí? De los datos de ingreso. Entonces, este sería el modelo verdadero poblacional del cual yo generé una muestra de tamaño 500, ¿está? Bien, los verdaderos parámetros que normalmente son desconocidos y queremos estimar son estos, 50, que sería el beta 0, 1 y 0,5, beta 1 y beta 2. Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, si quieren ver el histograma del ingreso para ver cómo quedó, si entre 66 y entre 65 y 80 más o menos se mueve la variable. Y está bueno hacer los diagramas de dispersión entre educación e ingreso. Acá no se ve claramente la pendiente positiva. A mayor educación, más ingreso. Hay relación positiva, pero no es fácil de ver. Hay bastante dispersión. Y se ve mejor en expert e ingreso. A medida que aumenta la experiencia, sí se ve claramente una mayor tendencia positiva. Que aumenta el ingreso, ¿no? Pero ambas tienen correlación positiva con el ingreso. Pueden ver la correlación entre estas dos. Algo interesante de ver tiene que ver con la pregunta ¿de dónde deriva el error muestral? ¿Sí? Fíjense, nosotros generamos una muestra de tamaño 500, una muestra grande, muy grande para lo que es el problema tan sencillo y además poniendo un error U que tiene poca variabilidad, tiene una normal estándar, o sea, es poquita variabilidad. Bueno, pero ¿de dónde viene nosotros con esta muestra podemos ahora intentar estimar beta 0, beta 1 y beta 2, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y vamos a ver qué pasa si excluimos alguna de estas dos variables. Esa es la idea, ¿no? Ver cómo nos dan valores sesgados con los estimadores, sobre todo de este beta 1 y este beta 2, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso, aunque hagamos el modelo múltiple, completo con las dos variables, que ahí vamos a obtener buenos estimadores de 1 y de 0,5, nunca vamos a obtener exactamente 1 o 0,5, salvo por mucha casualidad. Siempre va a haber un error muestral, ¿sí? Sobre todo si uso un tamaño muestral más chico. Bueno, ¿a qué se debe ese error muestral? Bueno, Wooldridge lo comenta y en gran medida tiene que ver con que se cumplan los supuestos que hacemos a nivel poblacional, que se cumplan exactamente en nuestra muestra. Si en nuestra muestra se cumplen casi con exactitud los supuestos que hacemos en la población, que justamente mínimos cuadrados ordinarios, MSO, imponen la muestra, entonces obviamente obtendremos estimadores muy cercanos a los verdaderos, ¿sí? A 50, a 1 y a 0,5. Ahora, si por esas cosas de la aleatoriedad de la muestra aleatoria, esos supuestos no se cumplen con exactitud, que es lo normal, porque al trabajar con muestras nunca se cumplen con exactitud los supuestos poblacionales, entonces siempre vamos a tener una variabilidad muestral, un error muestral, que no es un sesgo, ¿no? Es una variabilidad al trabajar con muestras. Y para ver qué tal se cumplen los supuestos poblacionales, sobre todo el supuesto 3 de Gauss-Markov, que está detrás del sesgo, podemos hacer la correlación de cada variable X, educ y expert, contra el error U. Fíjense que eso nos decía el supuesto de Gauss-Markov, el supuesto 3, ¿no? Acá. Que la esperanza de U no se correlacione, o sea, no dependa de X1, X2, X, de cualquiera de las X, o de un conjunto de ellas. Entonces, una forma de verlo es, sobre todo para el caso de consistencia que vamos a ver después, es si se correlacionan
dado que el supuesto 3 implica esto, ¿no? No es exhaustivo pero dado que el sesgo en particular depende de la correlación entre duc y u, ¿sí? Acuérdense, acá el sesgo, cuando vimos el sesgo, vimos que el sesgo por omisión está dado por este componente, el segundo componente, correlación de x1 y x2, pero también depende de cómo se correlacione x y ui, ¿sí? Como esta correlación nunca es cero en una muestra particular, si al tomar esperanza acá en muchas muestras sí se hace cero, ¿se entiende? Porque estamos en muchas muestras repetidas, es insesgado. Pero con una muestra particular no tiene por qué ser cero en esa muestra la correlación entre una x del modelo y u. Eso es lo que estamos mirando. Y esta es la fuente del error muestral, entonces, ¿sí? Obviamente, en una muestra grande, esto se va a tender a cumplir bastante bien, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Una muestra de tamaño 500, la correlación entre EDUC y U es, miren, prácticamente cero, 0.008. ¿Ven? No es exactamente cero, pero esto es, digamos, el error muestral es muy chiquito, ¿sí? Este valor, si lo ponemos en esta fórmula, acá, en este numerador, encima hay que dividirlo por este denominador, que es grande. ¿Sí? Toda la sumatoria de x al cuadrado, o sea, se hace muy chiquito, o sea, prácticamente el error muestral, al tener un tamaño muestral grande, es chiquito, dado que se cumple muy bien. Eso es si EDUC fuese, en ese caso, x1, ¿no? Y la correlación de experiencia y U nos da también bastante cercano a cero, negativo en este caso, pero un poquito menos parecida a cero, ¿no? O sea, más distinta de cero. 0,016 o 0,0158, ¿sí? Ven que no se cumple de vuelta con exactitud. Pero MCO genera los residuos del modelo. Fíjense, miren, nosotros acá podemos hacer esta correlación con U porque creamos U. Nosotros creamos U con el modelo verdadero, pero esto no lo conocemos nosotros, ¿sí? No lo conocemos. No tengo U en una aplicación. Entonces, MCO simplemente observa la muestra, y la muestra es el ingreso, experiencia y EDUC, no U. U no tiene ni idea, no tenemos ni idea en una muestra real qué es U. Si tuviésemos U, bueno, tendríamos la forma de estimarlo en forma perfecta, el 51 y el 0,5, pero eso no lo tenemos. Entonces, lo que hace MCO al no observar U es, bueno, aplica MCO con estas tres variables y estima, este 50 lo estima, al 1 lo estima, al 0,5 lo estima, ¿sí? Y la estimación va a depender de cuán bien se cumpla que esto, la correlación entre DUC y U sea 0 y la correlación entre Exper y U sea 0. Y también de que la esperanza de U es 0. De eso va a depender la estimación de la ordenada del origen, ¿sí? Son esas correlaciones y esa media están en la población, en el proceso generador de datos, en el DGP, pero no necesariamente en la muestra. A eso voy. Fíjense, la media de U está acá. Eso que decía recién, la media de U no es 0 tampoco en la muestra. Por más grande que sea la muestra de 500 datos, es 0,02, está cerca de 0, ¿sí? Obviamente estos valores están muy cercanos a 0 y el sesgo que inducen, como vamos a ver, es chico. Pero bueno, toda esta explicación es para que ustedes entiendan de dónde sale el error muestral, ¿sí? Ustedes no observan, no saben el proceso generador de datos, simplemente lo estiman, pero los estimadores van a diferir de estos valores verdaderos, 50, 1 y 0,5, a causa de que ustedes están suponiendo los supuestos que sí se cumplen en el DGP, lo están imponiendo en la muestra, o sea que U tenga media 0 y que la correlación de U con cada X sea 0. Eso es lo que MCO impone a la muestra. Si no se cumple o si no se cumple tan bien, va a haber un error muestral. Listo, creo que está más que explicado. Vayamos a ver qué pasa si especificamos mal el modelo. Entonces le llamo a un objeto modelo mal especificado, aplico el comando lm para regresar ingreso contra educ solamente, ¿sí? Bueno, hago la regresión y me tira, acuérdense que si yo solamente
vuelvo a poner el nombre del objeto, me tira solamente los coeficientes, la fórmula de la regresión y el intercepto y, el beta 0 y el beta 1, que son los parámetros estimados, ¿sí? Bien, se dan cuenta que el intercepto en vez de 50 le estima 65,8. Ahí hay un sesgo en beta 0, pero lo principal es esto. En vez de un efecto igual a 1, en el beta 1, el efecto de Duc es 0,347. ¿Sí? O sea, 0,35, digamos, más o menos redondeando. Mucho sesgo. Acá estamos subestimando el efecto de Duc. ¿Sí? Por otro lado, si hacemos al revés, solamente hacemos la regresión de ingreso contra experiencia, obtenemos 0,35 cuando el verdadero efecto es 0,5. También hay un sesgo, en este caso no es tan grande, porque el efecto de expert ya no es tan grande, pero claramente hay un sesgo fuerte, ¿sí? En cambio, si hacen el modelo correcto, que le llamo modelo OK, ¿sí? Y vemos qué nos da, fíjense que prácticamente no hay error, ¿sí? Es mínimo el error. 50,04, eso es 50, 1.00, eso es 1, y 0,496, eso es 0,5, o sea, es mínimo el error. Claramente porque tenemos una muestra muy grande para un problema sencillo, ¿sí? con poca variabilidad en el error, en U, ¿sí? O sea, la variabilidad de U comparada con la variabilidad de la parte sistemática, o sea, la que depende de expert y educ, es chica. Usted tiene varianza 1 y esta parte tiene mucha varianza. Fíjense que educ viene de una normal también con varianza 1 y además le sumamos una experiencia que tiene una varianza importante, entre menos 5 y 5 se mueve, así que tienen bastante variabilidad. Pueden ver la varianza de expert, por ejemplo, cuánto es. Pueden ponerlo acá abajo, vemos qué variabilidad tiene. O el SD, con SD tiene el estándar error de expert 3,26, o sea, mucha variabilidad. Y si hacen lo mismo para SD de educ, 1, bueno, ya sabíamos, era 1. Pero expert que depende de educ más esta uniforme que tiene mucha variabilidad, esta expert tiene mucha variabilidad, 3,2, ¿sí? Entonces, la parte sistemática que depende de una variable con error estándar 1 y de otra con un error estándar de desviación estándar de 3,2, obviamente estos tienen mucha más variabilidad que solamente una variable U de un desvío estándar de igual a 1, ¿sí? O sea, claramente en estos contextos hay mucha precisión porque la parte del error es más chica relativa a la parte sistemática. Eso ayuda a la precisión, ¿sí? Eso también tienen que verlo y entenderlo. Además del tamaño muestral de 500 que es alto. Bueno, entonces vimos la estimación con el modelo completo, ¿sí? Modelo OK. Entonces, para ver más información, les dice, obviamente, a cualquier de estos modelos que guardamos en estos objetos, uso el comando summary, ya lo habíamos usado, creo, para la regresión simple, y obtengo mucha más información, tipo una salida de stata, ¿no? Coeficientes, estimados, sus desvíos estándar, sus errores estándar, perdón. Hay una pequeña diferencia entre desvío estándar es cuando le aplico la fórmula del desvío estándar a una variable, pero esa misma fórmula de desvío estándar aplicada a un estimador en donde estimo la varianza, es decir, acuérdense que yo acá, esta sería la varianza de MCO, si yo le tomo raíz cuadrada, este sería el desvío estándar, ¿sí? Ahora, como yo no observo sigma cuadrado, lo tengo que estimar. Entonces, al estimarlo y reemplazar acá por el valor estimado, esto se llama, en vez de desvío estándar, se llama error estándar. Una cuestión nominal, digamos, de nombres, ¿sí? O sea, esto que está acá es el error estándar, ¿sí? Así, perdón. Esto es la varianza, perdón. La varianza, al tomarle raíz cuadrada, me queda acá abajo el error estándar, ahora sí. El error estándar, entonces,
porque usa la estimación de sigma, ¿sí? Y no el sigma verdadero. O sea, ¿se acuerdan en estadística cuando les dicen con varianza conocida, con varianza desconocida? Bueno, se refiere a esto, si hay que estimarlo, que típicamente es el caso, o es conocida, que normalmente no lo es. Bueno, vayamos a ver un poquito lo que es la interpretación parcializada, ¿sí? En este contexto, con el R. Acá la idea es aplicar lo que vimos en esta interpretación de la diapositiva, acá, ¿sí? Que tomábamos un coeficiente dado, beta 1, se puede obtener con los residuos de una regresión preliminar, y esa regresión preliminar es la variable x1 correspondiente al coeficiente, beta 1 en este caso, contra la variable, las demás variables, que en este caso es solamente una. Como nosotros tenemos experiencia y educación, será lo mismo. Lo tenemos que hacer, por ejemplo, educación contra experiencia en la primera regresión, guardar los residuos de esta regresión, y esos residuos, ¿sí? Usarlos en esta fórmula, que sería la regresión simple entre ingreso y educación, ¿sí? Si no me equivoco. Creo que dije bien. ¿Está? Entonces, experiencia contra educación, guardo los residuos y después hago ingresos contra esos residuos, básicamente. Creo que dije mal anteriormente. Sería la segunda parte, sean dos regresiones. La primera, x1 contra x2, y los residuos de x1, usarlos en la regresión de y contra esos residuos de x1. ¿Está? Bueno, graficándolo en el ejemplito este, haríamos la parcialización del regresor expert, o sea, le sacamos su relación con educ. Eso quería decir parcializar, ¿no? Extraerle la parte que depende de educ que está dentro de expert. Creo que acá está al revés de lo que dijimos recién en la diapositiva, pero bueno, se puede hacer al revés también. Expert, entonces, guardo. Esto se puede hacer, fíjense, de un solo paso, yo ya guardo los residuos de esta regresión, ¿ven? Estas son las dos variables x, una contra la otra, ¿sí? Expert contra educ, y me quedo con los residuos de esa regresión. Esta es un comando del R, de la función LM, perdón, del comando base, digamos, que trae la función LL, del paquete base, que directamente extrae los coeficientes de esta regresión que está adentro, ¿sí? Es el comando residuals. Y ya los guardo en este objeto que le llamo los residuos de la variable experiencia, la parte de experiencia no explicada por educación sería, ¿no? Fíjense que si hacen eso, el R simplemente guarda, no dice nada, y si hacen la correlación entre esos residuos y educ, que es lo que extrajeron, ya saben que tiene que ser 0, porque lo que hicieron es que en esos residuos ya no tienen el efecto de educación, ya no tienen ninguna relación lineal con educación. Y acá ven que realmente la correlación es 0, ¿sí? 1.67 negativo, pero con una exponencial de a la menos 15, ¿no? O sea, esto es 0,00000, 14 ceros, y así que es 0, ¿sí? ¿Está? Creo que el R tiene una precisión de E a la 16 o a la 17. Hasta esa cantidad de decimales tiene la precisión del R por defecto. Creo que se la puede cambiar si uno quiere. Bien, si hacemos acá entonces con esos residuos, ¿cómo estimaría correctamente el efecto? Esto es para estimar lo mismo que hicimos acá arriba en regresión múltiple, sería el efecto de experiencia, pero en dos etapas, parcializando primero por educación. Pero tengo que obtener el mismo efecto de experiencia, que es 0,4957. Lo tengo que clavar tal cual, 0.4957. Eso lo hago, lo guardo en este modelo OK3, que sería la regresión del ingreso, pero contra los residuos de esa regresión auxiliar que hicimos recién, ¿sí? Y me tiene que dar exactamente 0.4957, lo mismo, ¿sí? Obviamente esto no es interpretable, lo único que pueden interpretar es, lo único que tiene que dar igual es el beta. Bueno, exactamente lo mismo, pero aplicando la formulita de regresión simple, covarianza sobre varianza, ven,
la covarianza del ingreso y los residuos contra la varianza la varianza del regresor, que son los residuos de expert, me da lo mismo, o sea, acá sin redondear, ¿sí? 49, 56, 555, está sin redondear, pero es lo mismo. Bueno, tarea, repetir esto, pero para la variable educ, parcializando la variable educ, lo que tienen que obtener acá es exactamente el estimador de regresión múltiple 1.0018, ¿sí? Si no les sale eso, algo está mal, pero para que practiquen. Bueno, eso como tarea. Ahora veamos, bueno, acá está muy bien como ilustración con una sola muestra, pero ahora vamos a calcular realmente el sesgo, porque hasta ahora vimos que la estimación con una sola muestra nos dio malísima, porque el estimador es sesgado, pero no calculamos el sesgo. El sesgo es una propiedad de muestras repetidas, acuérdense de eso. Cuando yo analizo el sesgo acá en las diapositivas, siempre tenía una esperanza. Que la esperanza de un estimador tengo que ver si es igual al beta 1 verdadero o posee un sesgo como acá, ¿sí? Entonces, la forma de ver el sesgo, este sesgo por omisión justamente, es haciendo muestras repetidas. Y esa es la principal virtud del R, ¿no? Poder tomar con un bucle muestras repetidas, en este caso de tamaño 500, del mismo proceso generador de datos, deduc, expert, todo igual, ingreso generado exactamente igual, pero voy en cada iteración del bucle, acá tienen for y entre 1 y 1500, o sea, genero 1500 muestras, con cada una de esas 1500 muestras, estimo correctamente el modelo múltiple y mal, incorrectamente, un ejemplo de mala especificación que sería excluyendo expert, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a comparar qué tan mal, cuál es el sesgo de este modelo que está subespecificado, y voy a mostrar también que este que está bien especificado no tiene sesgo. Ese es el objetivo, ¿no? Mostrar cómo el mal especificado tiene un sesgo y el bien especificado no tiene sesgo. Entonces voy a crear a priori dos objetos vacíos donde voy a ir guardando los betas estimados, los 1500 betas, o sea, efectos de Duc mal estimados y los correctamente estimados, ¿sí? Dos objetos vacíos como antes. Acá en vez de objeto C le puse vector, que es un comando para generar un vector, vale lo mismo. Es para que lo hago distinto para que ustedes vean cómo se puede hacer de otra manera. Podrían ser C, el comando combinación. Y ejecuto todo, ¿sí? Fíjense que en cada etapa, como antes, voy guardando el coeficiente 2, que sería el beta 1, que sería el efecto de educ. El coeficiente 1 es el beta 0. El elemento 3 del objeto coefficients, el 3 sería el beta 2, el beta de expert. Y lo mismo acá. Eso acuérdense bien, si ustedes quisieran guardar el beta de expert, tendría que ser 3 acá en vez de 2, ¿sí? Por ejemplo. Acá sí o sí tienen 1 y 2, o sea, dos elementos porque es regresión simple, el beta 0 y el beta 1. Bueno, vean esos detalles y acuérdense que en cada iteración, para guardar adentro de los objetos vacíos, tienen que ponerle corchetes y el índice, para que en cada iteración vaya guardando en diferentes lugares de ese vector, ¿sí? Diferentes dimensiones. Bueno, corremos todo de una hasta el cierre del bucle. Esperamos, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo vemos primero el sesgo del modelo mal especificado, ¿sí? Bueno, una forma es tomarle la media a todas las 1500 estimaciones del beta, ¿sí? Con el modelo mal especificado. O sea, básicamente tomarle esperanza a estos beta virgulilla, beta 1 virgulilla que están del modelo subespecificado, ¿sí? Eso nos tiene que dar un sesgo. Y efectivamente, fíjense, en promedio esos betas tienen una media de 0,4, esto es 0,4. Cuando el verdadero efecto de educ, el beta 1, es 1, ¿sí? Es decir, hay un sesgo de 0,6. Digamos que un 60% del efecto verdadero, el sesgo, ¿sí? Mucho.
Fíjense, si hace un histograma de los betas mal especificados. Acá tienen, en promedio, el sesgo es 0,4, pero en las 1500 muestras obtienen diferentes cosas, ¿sí? Pero fíjense que ninguna muestra llega a una estimación igual a 1, al 1 que es el verdadero beta 1. Ninguna. Ningún beta estimado por el modelo subespecificado se acerca a 1. A lo sumo llegan a 0,6, 0,7, ¿sí? O sea, muy mal, digamos. Muy tan grande el sesgo que ni por error muestral alcanzo el verdadero valor de 1. Y en promedio el sesgo es 0,4. Está acá, ¿no? Tomando la media. Entonces, esa es una aproximación del verdadero sesgo muestral. El verdadero sesgo, perdón, por omisión de la variable expert. ¿Está? Y si hacen el modelo OK, esta media tiene que ser cercana a 1. A 1. 1.0004. O sea, esto es insesgado, ¿sí? Es prácticamente 1. Acá está el histograma centrado en 1. Y como mucho error, lo peor de lo peor en una muestra, pudieron haber estimado algo así como 1,1, 1,15 por acá, o 0,9, 0,85 por acá, ¿no? Como peor de lo peor. Y siempre entre 0,9 y 1,1, o sea, muy preciso. Los 1500 estimadores con las 1500 muestras, perdón, las 1500 estimaciones con las 1500 muestras, muy cerca de 1. En el modelo correctamente especificado. Y el sesgo, yo le llamo bias en inglés, acá creo un objeto, perdón, creo un objeto bias y guardo la media de todas las estimaciones menos, o sea, de las estimaciones con el modelo malo, subespecificado, menos las medias de los betas. En realidad este no es, acá le puse sesgo aproximado, pero acá más fácil es ponerle 1 nomás. La verdadera definición de sesgo es la media de los betas mal especificados, por ejemplo, menos 1, que es el verdadero beta 1, ¿sí? Mejor déjenlo así. Bias. Ahí está. 0,6. ¿Está? Y acá podrían mostrar que el bias de los betas correctamente especificados, o sea que en vez de mal le ponemos OK acá, menos el verdadero valor, esto tiene que ser 0. Así que acá vemos que es prácticamente 0. Es una aproximación porque es una simulación, ¿sí? Tomamos 1500 muestras en vez de infinitas muestras. Pero se entiende, eso es lo bueno de simular. En este caso son cuestiones bastante sencillas, pero para entender conceptos más complicados como una selección muestral o como un sesgo por no linealidad de parámetros, y para evaluarla en la práctica es súper útil hacer simulaciones. Y de hecho, la técnica Bootstrap de remuestreo que vamos a ver usa simulación Monte Carlo. Usa muestreo repetido, generación de pesos aleatoria, o toma muestras aleatorias con reposición de una muestra ya dada para hacer inferencia. O sea, que básicamente es hacer usar estos bucles y hacer remuestras de la muestra que tengo. O sea, la técnica que vamos a usar más adelante de remuestreo y las técnicas en general de remuestreo usan este tipo de simulaciones. O sea que también no es que le estoy mostrando esto para que sirva para repasar teoría ni entender más teoría. Esto tiene aplicación práctica. Incluso simular modelos que estimamos. Bueno, como tarea tienen acá mostrar el sesgo del estimador de expert, ¿sí? Si se omite el modelo EDUC, o sea, la inversa de lo que hicimos recién. Ver qué pasa si elimino EDUC del modelo, qué pasa con el sesgo de expert. ¿Cuál sería el sesgo de expert? Digamos, que lo aproximen. Y vamos a ver por último algo también muy interesante, que es la varianza del estimador MCO. ¿Sí? Ya vimos que la varianza del estimador MCO se estimaba de esta manera, con esta fórmula, así que vamos a usar esta fórmula para estimarla. En esto voy a ir un poco rápido porque es bastante fácil que lo hagan ustedes, pero voy a hacer hincapié en un concepto que es cómo aproximar con simulación la verdadera variabilidad del estimador MCO
o sea, en un contexto de un proceso generador de datos simulado, de un modelo, un modelo donde yo puedo simular, conozco el modelo verdadero y simulo los datos, como estamos haciendo, ver cómo aproximar la verdadera varianza y mostrar cómo esta formulita es un buen estimador de esa verdadera varianza aproximada. ¿Se entiende? O sea, voy a mostrar eso, como este estimador, esta formulita, anda muy bien estimando la verdadera varianza que yo la puedo aproximar porque simulo los datos. ¿Se entiende? Otra utilidad del R, ¿no? Bueno, acá primero voy a mostrar esto voy a hacer rápido, pero acá muestra simplemente cómo construir la varianza esa a mano, o sea, componente por componente. Parto del modelo, uso el modelo este que hice de ingreso con educación y experiencia, modelo OK, acá lo vuelvo a correr. Perdón, esto les va a dar distinto, vamos a hacer, si quieren, bueno, no importa, ustedes, después vamos a hacer una simulación igual, usted le va a dar distinto, ¿por qué? Porque acuérdense que al haber hecho un bucle acá, un bucle, este bucle y al no haber fijado una semilla, a usted le va a dar distinto, incluso estos sesgos seguro que les dio distinto, o quizá le dio parecido, si hicieron lo mismo que yo. Ahora, esto que se estimó acá es la última generación de este bucle, ¿sí? Cuando llegó al bucle 1500, volvió a generar educ, expert, bla, 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 y eso quedó guardado en estos objetos. Por eso acá esta estimación pertenece, no es la misma que nos dio antes, ¿no? Al inicio del script. Eso está bueno para que vean que las simulaciones guarda con eso, con su uso, porque pueden, acá quedaron guardados de un bucle, de un ejercicio previo. Pero no importa, a nosotros nos vale igual. Usemos ese, usted le va a dar un poco distinto, pero tiene que darle parecido. Acá a n es el tamaño muestral, 500, ya estaba creado, pero bueno, lo puedo crear igual. Fíjense que si hacen length del ingreso solo, les da 500. Esta es la variable ingreso. El length es un comando que les da cuántos elementos tiene el vector ingreso, o sea, 500. Y lo guardan en n. Corremos eso. Y después vamos haciendo los componentes de la varianza. Fíjense, la varianza de beta 1, que sería el efecto de educ. Bueno, primero el sigma cuadrado, que es la varianza del error. Fíjense que eso lo hago directamente como la suma, la sumatoria de los residuos, que es modelo OK, este modelo OK, pesos residuals, que es la forma de extraer con el signo pesos. Si hay algo dentro de este modelo que se llama residuals, que lo hay porque el comando lm genera este objeto residuos, lo extraigo con este signo pesos, ¿no? Entonces hago pesos, modelo OK, pesos residuos, y lo elevo al cuadrado. Estos son los residuos al cuadrado, es un vector de 500 residuos elevados al cuadrado. A esos los sumo y a toda la sumatoria divido por 500 menos 3, n menos 3, ¿sí? Y eso es sigma cuadrado, la varianza, la estimación de la varianza del error, o sea, varianza de los residuos del modelo. Fíjense que me va a dar un número bastante grandecito, si lo corren solamente a eso. Bueno, 0.99. No es grande porque está, los residuos no son muy grandes, claro, son chiquitos. El STC es la suma total de cuadrados de la variable educ. Acuérdense que los componentes son sigma cuadrado, estimado, que ya lo estimamos recién, suma de residuos al cuadrado, STC de J, del beta J, de la XJ, que es X1, por 1 menos R cuadrado J. O sea que el STC es la suma total de cuadrados de X, de XJ, que en este caso es de educ, ¿sí? La variable del beta 1 es educ. Entonces, STC de educ, le llamo yo, es la sumatoria de la variable educ menos su media y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Esta formulita. STCJ, esa sumatoria. STC. Y por último, el R cuadrado de educ, ¿sí? Que sería el R cuadrado sub J, acá. Que sería el R cuadrado de la regresión de XJ sobre todas las demás X. En este caso, educ sobre expert, porque tenemos dos. Entonces, fíjense que es el R cuadrado sería, por la formulita de R cuadrado, hay otra forma de extraerlo también del modelo, pero lo podemos hacer con sumatoria de los residuos, ¿sí? De la estimación de educ sobre expert,
¿sí? Al cuadrado, o sea, residuos al cuadrado de esa regresión, sobre suma total de cuadrados de Duc. Es la formulita del R cuadrado, 1 menos eso. ¿Está? Y usando la regresión de educ sobre expert, que es la que está acá, xj sobre las demás x. Bueno, haciendo eso, listo, guardando el R cuadrado de educ me dio igual a 0,138. ¿Está? Esto me va a dar grandes, calculo yo, la STC de educ, eso no lo vimos, es 491, un número más grande. Bien, y al final, entonces, con todos los valores, podemos obtener la varianza. Le llamo varianza beta de educ, es igual al sigma cuadrado sobre STC de educ por 1 menos R cuadrado de educ. Es decir, esta formulita de la varianza, ¿sí? Sigma cuadrado sobre STC por 1 menos R cuadrado. Y eso, si corro, me da, a mí me dio 0.0023. Muy chico. A ustedes le va a dar algo similar, distinto, porque tenemos diferentes muestras seguramente. Y por último, la raíz cuadrada de eso, que es el error estándar, me da 0,048. A usted le va a dar algo por el estilo. 0,05 por ahí. ¿Sí? Bueno, fíjense que ese error estándar que lo hice a mano es lo mismo que me tiene que salir en el summary del modelo OK. ¿Sí? Es este valor para la variable educación, educ, su error estándar me dio 0.04852, que es muy parecido al 0,048518, ¿no? Está redondeado, pero es el mismo. Acá chequeo que todo esto que hice acá arriba me dio igual, ya me lo tiraba el summarize, pero bueno, lo hicimos a mano para que vean punto por punto, componente por componente, cómo se aplica la formulita y me da exactamente igual, ¿sí? También otra forma de verlo directamente sin el summarize es con el comando vcov, que es varianzas y covarianzas de los estimadores. Se le aplica en el comando vcov a un modelo de regresión guardado en cualquier objeto y me da la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Esto, bueno, son las varianzas. El que nos había salido, la varianza de educ era 0.0023, que estaría acá, ¿ven? 0.0023 de educ con sí misma, ¿está bien? Y lo que no está en la diagonal las que están en las diagonal son las varianzas del beta 0, del beta 1 y del beta 2, y lo que hay acá en la no diagonal serían las covarianzas entre los betas, entre el beta 0 y beta 1, hay una covarianza también, ¿sí? entre beta 2 y beta 1 también. Bueno, entonces acá simplemente obtengo el elemento que estamos estimando, que es el 2,2 en la matriz, y la raíz cuadrada me da el mismo número que arroja el summarize, ¿sí? que lo hicimos a mano. Fíjense, como tarea les dice obtener los componentes del error estándar de expert y computarlos. O sea, lo que hicimos para educación, hacer lo mismo para expert, como forma de práctica. ¿Sí? Les tiene que dar lo mismo que les da el summarize. ¿Está? Bien, o sea, estarían estimando el 0.0002417, ¿está? Que es el error estándar, la varianza de expert. Bueno, y por último, esto está bueno, esto es lo más importante, es justamente ver si el estimador MCO de la varianza, este estimador 2,0023 de la varianza, realmente estima bien, es un buen estimador de la verdadera variabilidad, ¿sí? Del estimador beta. Acá, como simulamos muestras, puedo yo ver realmente la variabilidad real que tiene, aproximarla. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Es muy fácil, es lo mismo que hicimos antes, hacer un bucle y guardar todos los 1500 estimadores de beta 1 o de beta 2, los guardamos, ¿sí? Y lo mismo que hacemos acá, ven, creo un objeto vacío que se llama beta de educ, ¿sí? Vector vacío, donde voy a guardar todos los betas estimados en un bucle. En este caso va a ser un bucle de 500 iteraciones nomás. 500 muestras, 500 valores estimados del beta de educ, ¿sí? Los guardo acá.
Y voy a guardar también su error estándar estimado. El error estándar estimado, este que estuvimos haciendo acá, ¿sí? Este beta que lo hicimos a mano, esto fue con una sola muestra, voy a estimarlo para esas 500 muestras. ¿Para qué? Para ver cuán bien estima la verdadera variabilidad. El tema es que ustedes vean, lo más importante es cómo ustedes saben, aproximan la verdadera variabilidad de los betas. Muy fácil. O sea, si acá van a guardar las 500 estimaciones de beta-educ, listo. Si tienen el histograma de los beta-educ, pueden aplicarle la fórmula de varianza y están aproximando la verdadera variabilidad muestral del beta-educ. De hecho, ya lo hicimos antes cuando vimos el sesgo, que hicimos los histogramas, de hecho hicimos el histograma de betas educ ok, hicimos este histograma, ¿sí? Que me daba esto. Es insesgado, está centrado en 1. En este caso yo incluso tenía 1500 estimaciones, o sea, a esas 1500 estimaciones yo le aplico la varianza y ya tengo una buena aproximación de cuál es la varianza verdadera, la varianza de la distribución muestral verdadera de el beta de educ, ¿sí? De hecho, en vez de is de esto, puedo hacer acá abajo, en vez de is de esos betas, puedo poner varianza. Estimo, y fíjense que me da un número muy parecido, 0.00225. Es muy parecido a lo que yo obtuve en otra muestra como estimador de la varianza verdadera, que es 0.00235. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hablando de la varianza. Es muy parecido a lo que me da la varianza verdadera aproximada con los 1500 betas de Duc que yo ya hice en la simulación previa. ¿Sí? O sea, ahora voy a hacer lo mismo, pero en vez de 1500, voy a hacer 500 nomás, porque en esas 500 también voy a guardar las estimaciones para cada una de esas 500 muestras, esos 500 betas estimados, voy a guardar también el error estándar estimado. Voy a ver cómo ese error estándar aproxima bastante bien este valor de 0.00225, ¿sí? Que va a ser más o menos el que me va a salir con las 500 muestras también. Bueno, eso piénsenlo, repiénsenlo, porque es un concepto clave de la variabilidad del estimador, que lo estamos simulando en el R y viendo cómo el estimador de MCO que obtenemos con una muestra anda bien estimando esa variabilidad real, ¿no? Bueno, entonces vamos acá, corremos el objeto vacío para los betas y para los errores estándar que vamos a estimar y fijamos la semilla y hacemos el bucle. Fíjense que en el bucle tengo lo mismo, nada más que voy a agregar el error estándar de Duc, que simplemente lo voy a aplicar en la formulita de BCOV. O sea, adentro del bucle genero la muestra, deduc x per ingreso en cada iteración, estimo el modelo correcto, guardo el beta de Duc y el error estándar de Duc con la formulita de varianza y covarianza del modelo que guardé acá arriba. ¿Sí? En este modelo extraigo la varianza de educ, que es el elemento 2,2, que ya hicimos arriba, mostramos antes, y lo guardo. Eso 500 veces. O sea, no voy a hacer, pueden ponerle 1500 veces si quieren acá, pero da igual. Si aplicaron el set-sit como yo, les tiene que dar lo mismo. Entonces primero vamos a aproximar la verdadera varianza, pero en este caso el desvío estándar, square root de la varianza. Podrían haber puesto la función SD directamente. Pero bueno, para que se entienda bien que es la raíz cuadrada de la varianza, 0.048. Vamos a escribir igual acá la varianza para que veamos que nos da igual o parecida a la aproximación que hicimos con 1500 muestras, 0.002312, ¿sí? La que hicimos con 1500 muestras era 0.0025, pero anda por ahí, ¿sí? Son aproximaciones. Si aumento las iteraciones va a dar otro número, pero por ahí. Bueno, y vemos que en realidad, obviamente lo que importa es este, porque es el error estándar. De hecho, fíjense, pueden poner en vez de todo eso, pueden poner SD directamente.
y me da lo mismo, el 0,048. Y vemos que, entonces, si vemos qué tal andan las 500 estimaciones del error estándar, le tomamos la media para ver cuán sesgado o cuán insesgado es el error estándar. Estimado, acá hay 500 observaciones de errores estándar estimados de las 500 muestras. Ven que la clava 0,048, o sea, hay una pequeña diferencia, pero es mínima, ¿sí? O sea, anda muy bien con este tamaño muestral de 500 la estimación de este error estándar MSO, ¿sí? Y el histograma, ustedes pueden decir, bueno, pero es bastante insesgado, o sea, en realidad el estimador es sesgado, el error estándar es sesgado por una función cuadrática, es una raíz cuadrada de un estimador insesgado, y como la esperanza, el operador de esperanza no puede entrar en una función no lineal como la raíz cuadrada, entonces el error estándar sí o sí es sesgado, tiene un sesgo, pero es consistente el estimador, o sea, este estimador, me refiero a que varianza de beta educ estimada como MCO es un estimador insesgado, pero al aplicarle una raíz cuadrada que es no lineal, este estimador del error estándar ya no es insesgado, pero es consistente, con un tamaño muestral grande de 500, como que tenemos acá, con este n de 500, ¿sí? Logra estimar, reduce ese sesgo a nada, ¿sí? Entonces nos da algo muy parecido a la verdadera variabilidad, ¿está? Eso, bueno, como nota al pie. Si hacen ustedes pueden decir, bueno, pero anda bien en promedio anda bien, acierta en promedio. Ahora, ¿cuánta es su variabilidad? Bueno, hagamos el histograma. ¿Ven? En promedio acierta 0,048 acá. En el peor de los casos te estima algo así como 0,042 o 43. Y sin para un lado, para abajo y para arriba, 0,054, o sea, de 48 a 54, la peor muestra que te puede dar, ¿sí? O sea, dentro de todo estima muy bien en todas las 500 muestras estas, el 0,048, que es más o menos la varianza verdadera, aproximada por simulación, ¿sí? Bueno, sé que esto al principio los que no están acostumbrados a pensar de esta forma es difícil, pero bueno, métanle porque es la forma de entender todo más fácil luego, ¿sí? Y de paso aprender a manejar el R que usaremos para más adelante en estas cuestiones en otros temas. Sí, bueno, lo dejamos por acá. Como tarea, repliquen la evaluación del estimador de la varianza, pero para el otro regresor, ¿no? Para expert. Repítanlo a modo de práctica, sin mirar tanto, para ver qué les da qué tal anda, qué tal andan las estimaciones del error estándar, pero en vez de deduc, que sea de expert, ¿sí? Tendría que funcionar bastante bien, como en este caso. Hasta el próximo video.